Hola, ¿qué tal a todos? En este video explicaremos acerca del tema de transformaciones lineales de la materia álgebra lineal. Este equipo está conformado por Alejandra Miss, Kevin Carrillo, Michelle Martínez, Luis Requena y una servidora, Erendira Hernández. En este tema nos enfocaremos principalmente en lo que es la conceptualización y las propiedades de las transformaciones lineales. A continuación, mi compañera explicará la conceptualización. Hablaremos qué son las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son funciones o también llamadas homomorfismos sobre espacios vectoriales y se pueden aplicar en figuras geométricas para convertirlos en un elipse. El espacio vectorial que corresponde a B es el dominio de la función t, que es la transformación, y el conjunto de vectores es el contradominio. De igual manera, dentro de las transformaciones lineales existe lo que es un rango y un núcleo de una transformación lineal. Como objetivo tiene definir la nulidad y el rango de una transformación lineal, es decir, demostrar el teorema que relaciona la nulidad con el rango. Tiene como requisitos dentro de la transformación lineal tener lo que es un núcleo e imagen de una transformación lineal en base a la aplicación de una lista de vectores literalmente independientes a una base. Dentro de esto existen tres rangos: la definición de rango de una transformación lineal, la definición nulidad de una transformación lineal y el teorema de la nulidad y el rango de una transformación lineal. A continuación hablaremos de las propiedades de las transformaciones lineales. Propiedad 1. Nos dice que es la transformación de la suma de dos vectores, representando en la siguiente fórmula. T significa transformación. Transformación de x más y es igual a transformación de x más transformación de y. Propiedad 2. Esta propiedad nos dice que es la transformación de un vector por un escalar que debe dar igual a la multiplicación de un escalar por la transformación por un vector. En la siguiente fórmula representa que transformación del escalar de alfa por el componente de b es igual a alfa transformación del componente de b. El siguiente tema que explicaremos es rango y núcleo de una transformación lineal. Mis compañeros explicarán su teoría y darán unos ejemplos. Hola, yo soy Luis Requena, les voy a hablar sobre la definición de rango de una transformación lineal. Les voy a hablar sobre la definición de nulidad en una transformación lineal y les voy a hablar sobre teorema de nulidad y de rango en una transformación lineal. Definición de rango transformacional lineal: sean B o W espacios vectoriales sobre un campo F y sea T le pertenece a línea al vector B y W. El rango T se define como la dimensión de la imagen T transformacional. O sea que tenemos como resultado que el rango transformacional es igual a la dimensión de la imagen transformada. La definición de nulidad de una transformación lineal, sean B o W espacios vectoriales sobre un campo F y sea T o igual a la lineal del vector B y W. La nulidad de T se define como la dimensión del núcleo de T, o sea transformacional. Tenemos como resultado que la nulidad de T es igual a la dimensión o núcleo Kerr de la transformación. Teorema de nulidad y rango de transformación lineal. Sean B y W los espacios vectoriales sobre un campo F, la dimensión es igual al vector menor más el infinito, ya sea que la transformación transformacional le pertenece linealmente al vector B o W.
Entonces tenemos como que la dimensión multiplicado por la imagen, que esta imagen es multiplicada por la transformacional, y tenemos que es menor más que el infinito, y la nulidad es multiplicado por la transformación más lo que es en el rango. La transformación es igual a la dimensión vectorial. Esto es que la dimensión y la imagen se multiplican por la transformación más la dimensión del núcleo y la transformación, que es igual a la dimensión B. Ahora mis compañeros Michelle y Kevin les darán un ejemplo de cómo se realiza este ejercicio. Hola, muy buenas, profesor. Yo voy a presentar el tema de transformaciones lineales y como ve, aquí está un ejemplo de ello. Ok, lo que quiero dar por entender transformaciones lineales es que si la primera regla y la segunda regla se cumplen, la ecuación es lineal. Ok, esta ecuación dice que si el vector 2 se iguala al vector a otro vector igual de exponente 2, pero dado con x, a una matriz xy igual a 2x más y, esto tenemos que comprobar si es lineal o no es lineal. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de las matrices, pero como no las da, vamos a utilizar vectores con valores genéricos. En otro caso, si nos diera los valores, entonces utilizaríamos esos valores para poder cambiarlos o ponerlos en esta ecuación. Ok, entonces lo que haremos va a ser darle valores genéricos a los vectores. Vamos a tener un vector u que va a ser igual a x1 y y1, y también tendremos otro vector que se va a llamar v, que tendrá valor de x2 y y2. Ahora, con esto queremos encontrar si se cumple esta condición. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser juntarlos. Ok, lo siguiente que queremos saber es si t de u más b es igual a t de u más t de b. Ok, ahora vamos a hacer esta ecuación. Va a ser lo siguiente: t de u, en este caso es este, se va a juntar con este. Va a ser una sola. Ahora lo que vamos a hacer va a ser esta. Lo que vamos a hacer va a ser sustituir en esta ecuación la x por estas x y estas y por estas y, de la siguiente forma. Va a ser esta y por esta. Ok, y lo que vamos a hacer va a ser proceder a multiplicarlas. Ok, ahora lo que vamos a proceder a hacer será pues distribuir la ecuación. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente: va a ser 2. Y una cosa más, podemos ya una vez cambiar o poder juntar los que tienen las letras con su subíndice. Por ejemplo, 2, en este caso va a ser 2x1 y vamos a juntar este y1 aquí mismo. Y ya después va a ser más 2x2 más y2.
Si se dan cuenta, distribuimos los 2x1 y y1 y los dividimos con los dividimos los unos con los dos para así poder dividirlos en esta ecuación. Y la siguiente, que se queda igual. Ahora, si se dan cuenta, una vez que ya está dividido, lo único que hace falta va a ser pues pasarlos así, que va a quedar de la siguiente forma. Y ya de esta forma, si se dan cuenta, este es este. Y como vieron en la ecuación anterior, es idéntico. Nada más que lo que buscamos, como podríamos decirle, un factor. Entonces esta es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda. Ok, la siguiente parte de una transformación lineal sería que es E de A más U, se tiene que igualar a A más T de U. Ok, entonces primero necesitamos una escalar. En este caso, nuestra escalar va a ser C. Es una escalar genérica porque no tenemos el valor de la escalar. Eso es lo que vamos a utilizar. Y como dice en esta fórmula, va a ser así. Entonces la fórmula va a ser de la siguiente forma. Ok, la escalar en este caso va a ser C. Vamos a agregar la C de esta parte. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a ser C de X1 y abajo va a ser C de Y1. Esa es esta parte. Ahora, en la siguiente va a ser así. Vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a sustituir las X y las Y por esta X y Y. Va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar 2 12X 1 así queda. De hecho, podríamos quitar de una vez esto porque no nos sirve. De hecho, podemos quitar de una vez esto porque no nos sirve. Y vamos a proceder a hacer la siguiente fase. Ok, si se dan cuenta, aquí hay un factor común. El factor común es C. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar la C de esta ecuación. Va a quedar de la siguiente forma. Va a ser T de C 2x1 más sacamos la C porque es un factor común, X se queda igual. Y si se dan cuenta, podemos sacar la C pues de esta ecuación, que de la siguiente forma.
Así quedaría. Y si se dan cuenta, en la fórmula anterior, el TU era igual a 2x1 más y1. Entonces se dan cuenta, este es TU y aquí está la C. Entonces, por consiguiente, esto es CTU. ¿Qué cumple con esto? Eso sería todo por la transformación lineal. Ese es el ejemplo. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar, o en este caso vamos a realizar un ejemplo de núcleo y rango. Ok, para la siguiente vamos a utilizar la siguiente transformación. En este caso vamos a utilizar este vector. Ok, la T significa transformación, así que vamos a transformar X, Y y Z en nuestro siguiente vector. Vamos a utilizar lo que es núcleo, vamos a tratar de definir qué es núcleo. Entonces para nosotros el núcleo es el siguiente. Ok, el núcleo es todo el conjunto de los vectores que al transformar nos da 0. Esto quiere decir que esa transformada va a pasar a dígitos en 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay que igualar la ecuación. En este caso, para que nos dé 0, entonces hay que igualar la ecuación a 0. Entonces ponemos un nuevo vector, igualándolo. En este caso ponemos X, Y, en nuestro caso abajo sería 0. Y listo, hemos igualado la ecuación. Ahora, ¿cómo sacamos el núcleo? Para sacar el núcleo, obviamente tenemos que transformar este vector. En este caso hay que pasar estos datos a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente y sencillamente X y Y tienen un valor igual a 1. En este caso yo le di ese valor. Entonces para ponerlo a 0, obviamente hay que multiplicarlo por 0. Entonces en nuestro dado caso la transformada pasaría a 0. En X, Y por 0, 0. Y Z, en este caso Z no importa, es un valor vacío y simplemente está ahí. Entonces pasamos igual. Listo, hemos pasado la transformada y obviamente como nos dice el núcleo, para terminar de hacer el ejercicio, es todo el conjunto de los vectores que vamos a transformarlos en los da 0. Entonces en este caso sabemos que pues si dan 0 es 0, Z igual es 0, entonces en este caso hemos terminado la transformada. ¿Qué pasaría si en este caso, en este lado tuviera un más 1? Entonces, ¿qué pasaría? En dado caso, esta transformada pasa de la siguiente manera. X más 1, pero en este caso nosotros queremos que nos dé 0. ¿Cómo sacamos eso? Y sencillamente, intuitivamente sabemos que menos 1 más menos 1 da 0. Entonces ponemos que menos 1. Y en los demás, como no tienen un valor fijo, podemos ponerlos como 0. Y los igualamos. Listo. Ya tenemos nuestra transformada de este ejemplo. En este dado caso ya está igualado con 0. Entonces se cumple que el núcleo es todo el conjunto de los vectores que transformaban nos da 0. Y ambos se cumplen. Para encontrar el rango es mucho más sencillo. Dado el caso de que ya tenemos lo que es la transformada, como aquí el ejemplo. Ok, para encontrar el rango tenemos la siguiente definición para rango. Okay. Entonces en este dado caso, como tenemos el ejemplo, si tomamos a base de este ejemplo, regresamos nuestro vector y
por obviedad, la transformada ahora sí que nos da el propio resultado del rango. Entonces, para obtener esto, simplemente y sencillamente tenemos que el rango es el conjunto de vectores que puede obtenerse a través de la transformación de los elementos originales. Así que todo lo que dice la definición es cierto, y esta sería nuestro rango. Porque X, Y tienden a ser 0, entonces nuestra transformada original al principal es 0. Y pues así termina nuestro ejemplo de núcleo y rango. Y eso sería todo.